Bueno, hola, hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Hola, hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Buenos días, profe, sí se escucha bien. Ah, muy bien, muchas gracias. Eh, pues muy buenos días, ¿cómo están? Eh, ¿Cómo se encuentran? Pues sean todos ustedes muy bienvenidos a esta segunda sesión de su curso de análisis e interpretación de estados financieros. Pues como ustedes recordarán, la primera sesión la dedicamos a una presentación y a pues tomar acuerdos, ¿no? Sobre las formas de evaluar, las formas de calificar y pues básicamente los procedimientos básicos a seguir para llevar este curso. Entonces, pues ya la mañana de hoy lo que, lo que vamos a hacer pues ya va a ser entrar en materia y comenzar con las diversas temáticas que vamos a abordar en este curso. Y pues básicamente en la sesión de hoy es, va- Yes. la vamos a dedicar a, ay, se oyó como un eco ahí. Y la vamos a dedicar a sentar bases y a platicar de antecedentes sobre, eh, sobre los estados financieros, el origen de los estados financieros, el contexto en el que se desarrolla el estado financiero, o los principales estados financieros que vamos a comenzar a analizar. eh, y comenzando en esta sesión con el balance general. Eh, entonces, si les parece, voy a compartirles eh, la presentación que tengo preparada para ustedes el día de hoy. Entonces, si me lo permiten, voy a compartir eh, la presentación. Ah, a ver, permítanme. Ujú. A ver, vamos a ver. Ahí está. Muy bien, muy bien, muy bien. Ya pueden visualizar la presentación en su pantalla. ¿Sí ya? Sí. Ah, Sí, ya, perfecto. profe. Excelente. Muchas gracias. Entonces, pues, como podemos ver aquí, eh, vamos a iniciar hablando acerca de la información financiera. Bueno, la información financiera, que es básicamente con lo que vamos a estar trabajando a lo largo de este curso, es producto de la aplicación de la técnica contable y va a tener como uno de sus objetivos, pues, ser la base para la toma de decisiones de las empresas. Eh, obviamente, esta, este curso de análisis e interpretación de estados financieros, pues precisamente eh, de lo que de lo que va a tratar o a lo que se va a dedicar, pues va a ser pues precisamente eh, a obtener información relevante, información importante, eh,
a partir de analizar los datos que a su vez arrojan los diferentes o los estados financieros básicos, ¿no? Los diferentes estados financieros que se realizan de manera básica en la empresa. Entonces, hay aquí como podríamos decir 3 etapas, ¿no? Para llegar precisamente al punto ya de las conclusiones, ¿no? De las conclusiones sobre el análisis de los estados financieros y luego pues la toma de decisiones. Entonces, una primera etapa es precisamente eh, la recolección de la información, de la información financiera contable, ¿no? Esto se da pues precisamente a través del ejercicio de la contabilidad, ¿no? A través del ejercicio contable. Posteriormente, esa información contable se clasifica, se organiza y se presenta ya de manera estructurada en los estados financieros básicos, ¿no? El balance general, el estado de resultados, el flujo de capital, etcétera. Entonces, esa sería ya la segunda etapa de de, del proceso de, eh, de análisis e interpretación de la información contable. Entonces, en una primera etapa, como vemos, recabamos la información, ¿no? Recolectamos la información a través del ejercicio contable, luego seguimos organizando y estructurando esa información y presentándola de manera ya concisa y a modo de resumen en los estados financieros, que esa sería la segunda, la segunda etapa o el segundo nivel, y ya en este tercer nivel vamos a realizar el análisis de, eh, de la información consolidada, de la información resumida y estructurada que son los estados financieros, y sobre ellos analizamos y sobre ellos eh, interpretamos, ¿no? Con base en diferentes técnicas de análisis de la información de los estados financieros, y finalmente pues sigue ya esa sería la tercera etapa, ¿no? La etapa de análisis y de interpretación de la eh, de la información ya estructurada, ya organizada. Y bueno, la etapa culminante, pues ya es la toma de decisiones, ¿no? Como pueden ustedes ver en la presentación, aquí en el enunciado que les comparto, pues la información, precisamente la información financiera, eh, o tiene que ser la base para la toma de decisiones de las empresas. Es decir, ¿para qué realizamos para qué recolectamos información a través del ejercicio contable? ¿Para qué la organizamos? ¿Para qué la presentamos y luego la analizamos y la interpretamos? Pues el fin último de todo este ejercicio y de todo este proceso es auxiliar a a la toma de decisiones, ¿no? Coadyuvar, ayudar y ser la base y el apoyo para la toma de decisiones en la empresa. Esa es la importancia, ¿no? De la información financiera, y cada vez más, porque cada vez es más importante tener una sólida y correcta interpretación de cada vez mayor cúmulo de información que vamos pudiendo obtener, porque como ustedes saben, pues ahora el ejercicio contable inclusive se puede estar llevando a cabo en tiempo real, ¿no? Con todas estas aplicaciones o software que ya existe, en donde pues, las cuentas se van actualizando y se van eh, y se van organizando prácticamente de manera
instantánea, ¿no? En la medida en la que uno los va alimentando a la aplicación con información de la empresa, pues está inmediatamente pues va arrojando resultados. Entonces, el acceso a la información es cada vez más, cada vez es mayor. Entonces, eso aumenta o incrementa el compromiso de lograr mejores resultados con ella, o utilizarla de una mucho mejor forma o de una mucho mejor manera. Eh, esto es este es el punto crucial, ¿no? Del análisis y de la interpretación de los estados financieros. Entonces, ¿por qué nos interesa tanto que la toma de decisiones en una empresa esté bien fundamentada, esté bien basada y esté bien, bien cimentada con un buen análisis de una gran cantidad o de una cantidad suficiente de información? Pues porque la toma de decisiones, el establecimiento de estrategias, pues es lo que nos va a permitir, ¿no? Alcanzar los objetivos trazados y ser más competitivos en el mercado. ¿A través de qué? Del desarrollo del desarrollo de ventajas competitivas. Entonces, es la importancia, ¿no? De la, de la información financiera en nuestra empresa. Si tienen todos claro, y si todos entienden el concepto de ventajas competitivas y su importancia, o hay alguien que no está familiarizado con el concepto. ¿Nos podría dar un ejemplo, profe? Claro que sí, Gloria. Pues miren, las ventajas competitivas, bueno, en, en el análisis eh, económico de la empresa, o lo que llamaríamos economía de la empresa, nosotros ubicamos o reconocemos dos tipos de ventajas que se pueden desarrollar para una empresa o para una organización. En primer lugar, tenemos las ventajas comparativas y en segundo lugar tenemos ventajas competitivas. ¿Cuál es la diferencia entre ellas? Las ventajas comparativas son resultado del medio ambiente en el que se desenvuelve o en el que se desarrolla una empresa. Estas ventajas competitivas, estas ventajas comparativas, en su gran mayoría o la mayoría de las veces o de las ocasiones, no dependen directamente de las acciones o de las actividades o de las estrategias que pueda implementar una empresa, o la toma de decisiones que pueda implementar una empresa. Y por otro lado, tenemos las ventajas competitivas. Las ventajas competitivas sí dependen exclusivamente y estrictamente de la empresa, de las decisiones que toma y de las estrategias que lleva a cabo. Entonces, vamos a poner el ejemplo de un centro comercial. Entonces, nosotros decidimos, somos empresarios que nos dedicamos precisamente a la construcción y el arrendamiento y el negocio de los centros comerciales. Entonces decidimos, pues, como empresa, construir un centro comercial en un lugar específico. Y resulta que, bueno, hicimos nuestros estudios, realizamos toda nuestra investigación y decidimos ubicarnos en un lugar específico. Porque ese lugar vimos o analizamos que estaba cerca de escuelas, estaba cerca de vialidades muy importantes. Entonces decidimos que pues era un lugar ideal porque pues íbamos a tener o vamos a tener mucha concurrencia de personas.
al lugar o la zona es muy concurrida. Esa sería una ventaja. Entonces nosotros estamos tratando ahí de aprovechar la ventaja comparativa que nos puede dar establecernos en ese lugar que en algún otro, en algún otro lugar de la ciudad. Sin embargo, esta ventaja comparativa se da por el contexto o el medio ambiente en el que se va a desarrollar ese centro comercial. Nosotros en realidad no decidimos que se instalaran las escuelas ahí o las vialidades, eso ya estaba. Lo que nosotros hicimos fue aprovecharlo y convertirlo en una ventaja comparativa. Ahora, puede ser que después de que nos instalemos ahí, con nuestro centro comercial, la zona empiece a despegar todavía más, ¿no? Y y se instalen nuevas oficinas, otro tipo de negocios, de comercios alrededor, a lo mejor un centro, de diversiones, por ejemplo, o de espectáculos, no sé, un teatro o cosas así. Y eso todavía va a potenciar o va a incrementar más la ventaja, comparativa, ¿no? Podemos tener el caso contrario en el que la zona se empiece a caer, empiece a haber problemas de inseguridad o de deterioro de la calidad de vida de los habitantes alrededor de esa zona y por lo tanto eso se va a convertir en una desventaja comparativa para nosotros. Pero como ustedes ven, eso pues en realidad no depende de nuestra empresa o de nuestro centro comercial, cómo se vaya desarrollando la zona. En realidad depende muy poco, ¿no? Entonces, a eso lo identificaríamos como una ventaja comparativa. Ahora, por ejemplo, si nosotros analizamos mm, el negocio de los centros comerciales y vemos que bueno, que en la mayoría de ellos, al momento en el que uno ingresa, pues no tiene un servicio de conexión a internet o de Wi-Fi. Y entonces, pues uno tiene que utilizar sus datos en su teléfono celular al momento en que entra al centro comercial y va a estar, pues no sé, 2 horas o 3 horas ahí. Y nosotros podemos pensar que a lo mejor si ofrecemos el servicio de conexión gratuita siempre y cuando las personas consuman en alguno de los establecimientos de nuestro centro comercial, eso nos podría dar pues cierta ventaja o eh, pues, ciertas condiciones ventajosas adicionales, ¿no? Con respecto a nuestros competidores. Pues entonces le pedimos a ingenieros o a técnicos en sistemas a ver qué hay en la manera para que eh, bloqueen a las personas que nada más entran y no consumen, bloqueen la conexión, eh, pero que las personas que sí han realizado algún consumo en alguno de los establecimientos del centro comercial se les brinde el servicio gratuito de Internet. Entonces, esa, por ejemplo, podría ser una ventaja, o es de hecho una ventaja competitiva. O sea, es una estrategia que nosotros diseñamos para ofrecer algo adicional, ofrecerles un extra a los clientes que nuestros competidores no ofrecen. Entonces, nosotros ahí tratamos de buscar eh, formas o maneras de ir un paso más adelante de nuestros competidores. Eso sería una ventaja competitiva, es que a partir de las estrategias, de nuestra propia estructura de la empresa, del, de nuestro giro, de nuestro rol a lo que nos dedicamos, poder a partir de todo eso desarrollar o diseñar eh, formas o maneras de ser más competitivos o más eficientes que nuestros rivales, ¿no? Eh, entonces, sacar ventaja o, o tener un valor agregado de nuestro producto o de nuestro servicio, este,
con base en las estrategias y en las decisiones que nosotros hicimos, esas son las ventajas competitivas, ¿no? Las que dependen de nosotros, de nuestras decisiones, de nuestras acciones, entera y absolutamente. A eso le llamamos ventajas competitivas. Las otras, las ventajas comparativas, pues son las que dependen del medio ambiente, ¿no? Y nosotros simplemente las aprovechamos. No sé si quede claro el concepto o hay alguna duda, pregunta o alguien quiere aportar alguna otra idea. Sí, profe, para mí quedó claro. Gracias. Sí, muy bien, muchas gracias, Gloria. ¿De alguien más? ¿O alguien tiene algún otro ejemplo de ventaja competitiva ya con base en lo que platicamos? Había escrito Iván en el chat que si puede ser una ventaja comparativa que se haga un aeropuerto cerca de nuestra empresa. Exacto, esa es una ventaja comparativa. Exactamente, como dice bien Iván, esa es una ventaja comparativa, porque pues eso no depende de nosotros, en realidad pues, la construcción del aeropuerto no es una decisión que nosotros tomemos, pero al final de cuentas pues la vamos a poder aprovechar o nos va a ser provechosa, ya que pues eso puede que atraiga más clientes a nuestro negocio, ¿no? Exacto. Y, y sería entonces una ventaja comparativa. Ahora una ventaja competitiva, ¿qué ejemplo se les ocurriría? Pues Promociones, dice. también un ejemplo de ventaja competitiva podría ser lo que ocurrió en la cuarentena, que Ajá. las empresas empezaron a ofrecer sus servicios a domicilio Ujú. para que pudieran alcanzar más ventas. Sí, por ejemplo, ¿no? Ese podría ser un buen ejemplo en el sentido de que, pues, bueno, se dieron eh, transformaciones o cambios muy repentinos en el mercado y entonces, pues, las empresas más, las que pudieron reaccionar inmediatamente a esta situación y pudieron tener una mejor lectura de la misma, pues pudieron aprovechar la situación y diseñar una estrategia para, para poner al alcance de cada vez más clientes su producto, ¿no? Y evitar de alguna forma la, el obstáculo que representaba precisamente el cierre el cierre físico de los negocios o de los establecimientos, ¿no? Entonces, la capacidad de, de mejora, la capacidad de adaptarse a la situación y al medio, por supuesto, por ejemplo, a través de la idea o de la estrategia de las de los envíos a domicilio o del servicio a domicilio, pues sería una ventaja competitiva exactamente, ¿no? En el momento en el que nosotros desarrollamos o aplicamos eh, nuestra capacidad de mejora, de innovación para obtener ventaja. Eh, de nuestros competidores, porque a final de cuentas no a todo mundo ahorita sí ya es una práctica común, ¿no? Pero en un principio no a todo mundo se le ocurrió y no a todo mundo aprovechó esa situación. Entonces, ahorita ya volviéndose estándar o práctica común, pues las ganancias ya se han precisamente también estandarizado y diluido, ¿no? Entre la totalidad de empresas. Pero cuando comenzaba este fenómeno, perdón, cuando comenzaba este fenómeno, fueron pocas empresas las que comenzaron a explotar esta posibilidad, esta opción, y fueron las que obtuvieron mayores ganancias. Esa sería una ventaja competitiva.
que después, a través de que cada vez más empresas empezaron a realizar esa práctica, pues se fue diluyendo. Y entonces pues esta es una carrera pues, prácticamente permanente y continua, ¿no? La ventaja competitiva se diluye, se va estandarizando en todo el mercado y pues tenemos que buscar otras, ¿no? Y tenemos que desarrollar nuevas estrategias y tenemos que buscar otra manera, otras ventajas competitivas y empezarlas a explotar. Aquí Iván también nos está dando otros ejemplos. El sello del estacionamiento, el 2x1, las tarjetas de puntos. Sí, pues esas serían estrategias para desarrollar ventajas competitivas, ¿no? Precisamente si nosotros tenemos una capacidad productiva que nos permite, pues, tomar una estrategia, por ejemplo, del 2x1 o de ofrecer cupones o puntos, ¿no? En determinado número de ventas o cuando los clientes gastan determinado monto de dinero, etcétera, pues sí, también eso son formas de tratar de desarrollar ventajas competitivas con respecto a nuestros rivales, ¿no? O las empresas, o las demás empresas en el mercado, exactamente. Entonces, pues veo que ya queda muy claro el ejemplo, entonces, o más bien el concepto de ventajas competitivas, que es precisamente la base de la pues de la permanencia y del progreso, ¿no? Del crecimiento de una empresa en el mercado. Ubicar cuáles son mis ventajas competitivas, o sea, las ventajas que yo puedo sacar desde dentro de mi empresa, a partir de mis propias fortalezas como empresa, y con ellas tratar de competir y de adelantarme a mis rivales en el mercado. Para esto es crucial entonces el buen análisis de la información financiera. Muy bien. Bueno, a partir de esto, se puede asegurar entonces que la información financiera surge a partir de la aplicación de la técnica contable, es lo que estábamos hablando hace ratito, ¿no? Y permite analizar la situación de una empresa y su desempeño en una fecha determinada. ¿Sí? Aquí lo importante entonces es esto. La información financiera surge a partir de la técnica contable. Y lo que nos va a permitir pues, es analizar la situación de la empresa y su desempeño. Uh-huh. Muy bien. Ay, ¿dónde estoy? Aquí estoy. Entonces, ¿cuáles son las características que debe reunir precisamente la información financiera para que sea útil en la toma de decisiones de la empresa o para que sea un instrumento verdaderamente provechoso para la toma de decisiones? Bueno, pues debe de tener básicamente 5 características esenciales y que siempre debemos de analizar si esa información sobre la que vamos a trabajar y sobre la que vamos a hacer interpretación y sobre lo que vamos
y sobre lo que vamos a tomar decisiones cumpla con estas características. Primero, su utilidad, es decir, que realmente se adecue al propósito de los, pues de los diferentes tomadores de decisiones, ya que el nivel de detalle es diferente para cada uno de ellos. Básicamente, la característica de utilidad la vamos a encontrar en, pues, podríamos decir que en pues, prácticamente toda la información financiera. ¿Por qué? Porque la información financiera surge a partir de la técnica contable. Si se ha aplicado la técnica contable adecuadamente, si, si se llega a los resultados que la técnica contable describe, pues va a ser información de utilidad. Es decir, si nosotros recolectamos, a ver, perdón, si nosotros recolectamos la información y le aplicamos la técnica contable, registrándolas debidamente en el diario, luego realizando nuestra hoja de resumen y luego vaciándola correctamente en los estados financieros o consolidándola correctamente en los estados financieros, pues va a ser información de utilidad. Lo que nos garantiza que sea información de utilidad es precisamente la correcta aplicación de la técnica contable, ¿no? Luego, tiene que ser esta información confiable, ¿sí? Deberá de apegarse, ahorita vamos a ver, vamos a desarrollar más este tema, debe de apegarse a las normas de información financiera, las NIF, dado que son estables, objetivas y verificables. En este sentido, la información debe de ser primero veraz. Eso quiere decir que se apegue a la realidad de la empresa, que se apegue a la realidad de las transacciones y de los diferentes movimientos que se han estado realizando, representativa, es decir, que verdaderamente refleje, ¿no? Y que refleje en realidad eh, el estado en el que se encuentra el estado en el que se encuentra la empresa, objetiva, es decir, eh, que no se haya o que no así haya sido objeto de manipulaciones. ¿A qué nos referimos con esto? Que muchas veces existe, y pues la verdad, la realidad es que sí existe, como se dice en matemáticas, el cuchareo de cifras o el manoseo de cifras, en el sentido en el que se van reajustando con el fin de presentar una realidad específica que a lo mejor el directivo quiere mostrar, pues, este, pues con base pues en agendas personales o para alcanzar objetivos de carácter de carácter individual, ¿no? En ese sentido, la información deja de ser objetiva, ya que va a responder a los deseos y a las necesidades de un individuo en concreto y no de la realidad que está presentando la organización. Eh, Debe de ser también verificable, ¿sí? Es decir, que nosotros podamos efectivamente constatar que la información, si nosotros realizamos el proceso hacia atrás, una especie de auditoría, esto tiene que, cada uno de los resultados tiene que ser precisamente verificado con documentación, verificable, perdón, con documentación, con con los debidos, con los debidos procedimientos también registrados, ¿no? Oficialmente, oficialmente aceptados. Entonces,
De este modo, la información financiera será verificable y finalmente contar con los datos suficientes. Este último punto de contar con los datos suficientes tiene que ver precisamente con con un principio estadístico. Básicamente, este último punto tiene que ver con un principio estadístico que nos señala o que nos indica que entre más información tengamos, bueno, más bien, entre más datos tengamos, más cercana va a ser nuestra interpretación y nuestro análisis a la realidad concreta que estamos estudiando. Si contamos con 3 datos que nos brinden información sobre una empresa, el análisis que podamos hacer con esos 3 datos, con un análisis, por ejemplo, de 3 meses, va a ser mucho más pobre y mucho menos preciso que si contamos con información para analizar de 30 meses. ¿Por qué? Porque las tendencias se van estabilizando, los comportamientos se van haciendo más estables y vamos teniendo más la capacidad, vamos a tener mejor capacidad no solo de interpretar, sino de predecir futuros movimientos. Entonces, contar con los datos suficientes, si bien no es un requisito contable o administrativo, sí se trata de un requisito estadístico importante a considerar. Tiene que ser relevante, ese es en un tercer punto, y para que la información financiera sea relevante, debe servir precisamente como base para la toma de decisiones y coadyuvar al logro de los objetivos que plantee. Una vez más, si la información surge estrictamente de la aplicación de la técnica contable, la información será relevante porque se han aplicado todas esas técnicas, se ha llegado a consolidar la información en instrumentos válidos y ya históricamente comprobados que son valiosos, que son los estados financieros, entonces su relevancia pues va a estar garantizada, ¿no? Comprensibilidad, pues también. La información financiera debe de cumplir también con el requisito, o bueno, es deseable que cumpla con el requisito de que sea sencilla de entender, sencilla de comprender, de analizar, y que también sea fácil, que también sea fácil conocer el origen y el destino de esa información financiera. ¿Y a qué me refiero con esto? Que sepamos bien si ofrecemos un dato concluyente, eh, que, que- que sea muy claro en, en el origen, en el de dónde surgió ese dato o esa información, y en el destino. A lo que me refiero es para qué nos va a servir conocer ese dato o presentar esa información. Entonces debe ser lo más comprensible en el sentido de que tenga la mayor claridad, porque de esa forma será un instrumento más afilado para, eh, para tomar mejores decisiones, es decir, para cortar mejor la realidad y para diseccionarla mejor y tener una mayor comprensión de la situación que estamos analizando, que en este caso pues es la empresa, ¿no? La empresa es su estado y su desempeño. Y finalmente, debe tener la característica de comparabilidad, es decir, debe de estar estandarizada esta información financiera. ¿Para qué? O sea, si nosotros
inventamos, ¿no? Ciertas razones o indicadores, que a lo mejor pueden parecer muy, muy avanzados o muy sofisticados, pero pues que en realidad no tienen punto de comparación o no son comparables con la información de otras empresas o con la información del mercado o con la misma información de la empresa, pero en años o en periodos anteriores. Entonces, la información financiera ahí va a restarle un poquito o va a carecer un poco de utilidad para el correcto análisis y la toma de decisiones. Entonces, la información financiera tiene que estar lo más estandarizada posible, que no haya cambios abruptos de un periodo a otro, de un año a otro, en donde podamos decir, no, pues es que nosotros utilizábamos eh, este método por ejemplo, mm, para convertir las cifras corrientes en cifras reales. Pero ahora pues ya estamos utilizando este otro método y el próximo mes ya utilizamos este otro. Entonces la comparabilidad de los diferentes datos mes con mes pues se va perdiendo y lo que nosotros queremos es que estén estandarizados. Inclusive si se puede utilizar el estándar general del mercado, pues mucho mejor, porque así no solo vamos a poder comparar nuestras propias cifras en el tiempo, sino también las vamos a poder comparar con otras empresas y y sobre todo, más importante, pues con los competidores, ¿no? Entonces, estas serían las 5 características que debe reunir la información financiera para que sea eh, adecuada para la toma de decisiones, ¿no? ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta, comentario? Por mi parte, todo bien, profe. Muy bien, gracias, Gloria. Todo bien, maestro. Muchas gracias. Gracias. Entonces vamos a seguir adelante. Vamos a seguir adelante. Ahora bien, entonces, la información financiera saldrá a través del ejercicio contable, ¿no? Era lo que veíamos acá. Perdón por marearlos así con las ventanas, pero quería rescatar esta idea donde decimos que la información financiera surge de la aplicación de la técnica contable, ¿sí? Entonces, ¿qué es la técnica contable? Pues es precisamente aplicar contabilidad financiera a el ejercicio de desempeño de una empresa para poderla conocer y para poderla analizar y para poder obviamente ejercer control y administración sobre la misma. Todo eso lo posibilita precisamente la existencia o la aplicación del el ejercicio de contabilidad financiera. En términos simples y sencillos, vamos a entender a la contabilidad financiera como una técnica capaz de producir información cuantitativa. Va a procesar, registrar, clasificar y resumir las operaciones de una empresa y su relación pues, con su entorno, con los demás participantes de la economía. Esa es la contabilidad financiera y ese ejercicio de la contabilidad financiera es la que nos va a dar como resultado pues la información que nosotros vamos a analizar y sobre la cual vamos a hacer interpretaciones y vamos a tomar decisiones. Entonces, la importancia de la contabilidad para las empresas radica precisamente en la información que genera. Esta información es resultado del procesamiento de las operaciones que lleva a cabo la empresa de manera interna y con otros participantes. A partir pues de la actividad propia de la empresa,
Es por lo que surge la información financiera, que es materia de la contabilidad, ¿no? Entonces, eh, todo todo este movimiento de la empresa, compras, ventas, producción, inversión, adquisición de deudas, de compromisos, etcétera. Toda esta serie de actividades, las múltiples actividades de la empresa, tienen o pueden reflejarse, o se reflejan más bien, en términos de números, ¿sí? En términos de cifras. Y lo que hace la contabilidad financiera es precisamente recabar o recolectar todas esas cifras, ordenarlas y ofrecer información valiosa, importante, con esas 5 características que vimos anteriormente, para que podamos primero conocer cómo es que funciona la empresa y en segundo lugar, pues ubicar áreas de oportunidad primero y segundo, pues ventajas, posibles ventajas competitivas a explotar. Entonces, pues básicamente lo que dijimos aquí, al registrar dichas operaciones, la contabilidad, para la contabilidad financiera, pues va a ser posible dar cuenta y razón de todo lo que, de todo lo que ha sucedido en la empresa, ¿no? Y con base en eso, pues llevar a cabo un proceso adecuado de toma de decisiones. Es decir, la contabilidad financiera nos cuenta también la historia, la historia de la empresa, ¿no? Pero la historia en números. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Con quién lo hizo? De toda esa información nos da cuenta la contabilidad financiera, y entonces por eso decimos que nos cuenta la historia en números de Maestro, la actividad empresarial. Sí, adelante. una preguntota. Sí. A ver, bueno, son dos. La Ajá. primera, ¿una persona podría ser capaz de hacer todo eso él solo? O sea, o sea, todo lo que nos está explicando, ¿podría hacerlo solamente una persona? Pues ¿O sería eh, difícil? era muy difícil, sí se hacía, pero era muy difícil, por eso empezaron a surgir pues nuevas actividades, por así decirlo, o nuevos empleos, que fueron los auxiliares contables, pero cuando comenzó, cuando comenzaron a llevarse a cabo ya el ejercicio sistemático de la contabilidad en las empresas, pues lo tenía que hacer un contador, ¿no? Y un contador era el que, era el que realizaba era la práctica común, ¿no? Era quien realizaba todo el trabajo, ¿no? O toda la chamba. Ya después, pues sí, se fue dando cuenta, ¿no? Se fueron dando cuenta las empresas que era demasiado trabajo para una sola persona, y sobre todo si las empresas iban creciendo o iban haciéndose más grandes, y que se incurría por un lado, se incurrían en varios errores, pues por supuesto, lógicos por las grandes cargas de trabajo, y segundo también, pues eh, era demasiado control el que se depositaba en una sola persona, y pues eso, pues podía generar también malas prácticas, ¿no? Entonces, pues se empezó a delegar, ¿no? Y se empezó a fragmentar la labor contable, ya en diferentes, inclusive en diferentes procesos, en donde ya cada área realizaba una parte de la recolección de la información, que luego ya se pasaba a un área contable general, en donde pues ya se procesaba se ordenaba y se presentaba, ¿no? Pero ya no era todo este, todo el proceso llevado por una sola persona, ¿no? Y bueno, pues ya luego surgen los auxiliares contables, etcétera, ¿no? Toda la oficina, el aparato de la oficina de contabilidad, ¿no? Entonces sí, ¿no? Ya ahorita, pues, Sería imposible.
Ya ahorita sería más posible. Por las compus. Exactamente, ya por el desarrollo de las aplicaciones y de la capacidad que tienen ya las máquinas para hacerlo en, este, en empresas, en empresas, digamos, más o menos pequeñas, ¿no? Ya en grandes empresas todavía es una labor de muchas personas, pero fíjense cómo ha ido la tendencia, ¿no? Primero empezó siendo la labor de una sola persona, al, al, al tiempo en que fue complicándose o fue complejizándose más la labor, pues se empezó a hacer tarea de muchas y múltiples personas, y ahora con el desarrollo de la inteligencia artificial y de procesadores de información cada vez más potentes, empieza otra vez la tendencia a que sea labor de, si no una sola persona, sí de muy pocas personas, ¿no? Fue como una especie de campana, ¿no? Primero subió y ahora va bajando otra vez. Muy bien, hermano, profesor. Una pregunta. Por ejemplo, lo de pronósticos de ventas. Por ejemplo, apenas estaba viendo que según, pues es un pronóstico de ventas como gráfica, ¿no? Donde, como usted dice, la empresa se va, pues depende de lo que ha estado vendiendo, pues es como que se pronostica, pues para tal fecha o para tal mes vas a vender más o menos esto, te vas a mantener. Pero como todo va a tener sus altas y sus bajas, pero lo que ayer me di cuenta y que ellos ni siquiera me lograron explicar, o por lo menos yo no los entendí, ¿por qué si ya tienen un pronóstico de ventas en donde hay una parte donde saben que les va a ir mal, ¿por qué no hacen algo? O, pues sí, hacen algo para que esa baja que tuvieron, pues si ya van a saber qué va a pasar, pues hagan algo para que no les vaya mal. O sea, ¿por qué no modifican algo si ya saben? Eh, pues eso tendría dos respuestas desde mi punto de vista. Eh, la primera respuesta pues tiene que ver en cómo enfoques o cómo o la posición, más bien la posición que tengas con respecto al ciclo económico o al ciclo de negocios. Nosotros identificamos, porque así funciona, tanto el ciclo de los negocios como el ciclo de la economía en general, pues precisamente por eso se le llama ciclo, con un periodo de auge, un periodo de descenso, un periodo en donde tocas, es un punto en donde tocas fondo y otro periodo en donde vuelves a subir, un punto de máximo auge y así sucesivamente, ¿no? Las famosas olas o ciclos económicos o ciclo del negocio. Ahora, ¿qué vamos a hacer con ese ciclo? Eh, hay hay dos posiciones al respecto. Una es la que plantea que ese ciclo se tiene que quedar como está, o sea que pues es un ciclo casi hasta natural, en donde pues los vaivenes de la economía son los que van dirigiendo esta actividad de auge, recesión, etcétera. Y entonces lo único que se debería de hacer es prevenirse, ¿no? Prevenirse de la mejor forma posible para la llegada del descenso y aprovechar de la mejor forma posible el auge. Es decir, eh, 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 tomar una posición reactiva, ¿no? Reactiva y aprovechando la situación, pero no tratar de cambiarla. Otra posición es tratar de cambiarla. Es decir, muchos, y no solo en el ámbito empresarial, sino también en el ámbito de la política económica, así a nivel de países, han intentado precisamente, ¿cómo lo podemos decir? Aplanar el ciclo, este, el famoso aplanamiento de curvas, y mantener, ¿no? Y mantener una estabilidad creciente sin estos vaivenes
estos vaivenes de ganancias o estos vaivenes económicos. Híjole, los resultados de esta, de esta idea o de esta posición, sinceramente, y no quiero mostrarme yo como partidario de una o de otra, de una u otra posición, pero bueno, hasta donde me alcanza a mí el entendimiento, ¿verdad? Me parece que los intentos por, por aplanar este ciclo o inclusive por romper y destruir el ciclo de manera tal de que tengamos un crecimiento constante todo el tiempo, pues no han sido los mejores, ¿no? Hemos caído en situaciones de, pues, de mucha inestabilidad posterior. Y yo, por ejemplo, les podría poner el ejemplo, híjole, que a lo mejor, no sé, ya ustedes me dirán si es un buen ejemplo o si no tiene nada que ver, pero yo les podría poner el ejemplo de la Reserva Federal de los Estados Unidos con respecto al ciclo económico, ¿no? Lo que ha estado tratando de hacer la Reserva Federal los últimos 10 años es precisamente a través de la reducción de tasas de interés, de la reducción sistemática de las tasas de interés, pues tratar de mantener un ciclo alcista, un ciclo de auge en el mercado, de valores, o más propiamente dicho, en los mercados bursátiles, pues prácticamente de todo el mundo, porque digámoslo claro, la Reserva Federal de Estados Unidos es el referente principal de tasa de interés en todo el mundo. Entonces, con esta política se ha tratado de mantener un ciclo alcista y de auge permanente. Y lo han logrado. Precisamente bajando tasas de interés de manera sistemática para evitar que el mercado de valores o el mercado bursátil caiga. Y ya hemos llegado a una posición en donde se acabó el margen de maniobra. Estamos llegando ahora sí que al filo o al límite del precipicio, porque prácticamente tenemos una situación de tasa cero, ¿no? De tasa de interés cero. Y si ustedes se fijan en los rendimientos que dan las cuentas o los depósitos bancarios, por ejemplo, aquí en México, ya si ustedes revisan el dato de tasa de interés real, la tasa de interés real ya es negativa. Y la tasa de interés nominal está alrededor de los 2, 3 puntos porcentuales, más o menos, anualizados, cuando la tasa de inflación ya está llegando a los 5 o hasta los 6 puntos anuales, ¿no? Entonces, ya no hay más margen de maniobra. Vamos a llegar a un punto en el que, pues, no podemos ir más abajo del cero y pues la Reserva Federal de los Estados Unidos, junto con todos los demás bancos centrales del mundo, van a tener que subir las tasas de interés, no va a quedar de otra. Y en cuanto suba la tasa de interés, el mercado de valores se va a venir abajo. Y vamos a caer a lo que parecía inevitable hace 10 años. Pues llegar al periodo, llegar a la etapa del ciclo de recesión, ¿no? Entonces, al parecer, llevamos 10 años con este intento de destruir el ciclo. Y parece, en el punto en el que estamos, que el ciclo ahí sigue esperándonos, ¿no? Y en algún momento vamos a tener, eso parece, vamos a tener que llegar otra vez al ciclo, y lo vamos a tener que cumplir otra vez, y en cuanto suban las tasas de interés, pues derrumbarse el mercado de valores y pues llegar a el punto bajo del ciclo, otra vez. Entonces, pues no sé si
si esto pues pueda, a lo mejor no responder tu pregunta totalmente, Johan, No, sí está muy bien, maestra. pero dar alguna, pues, alguna explicación de por qué muchas veces no se hace nada, ¿no? Si Sí, pues sí. sabemos que vamos a llegar a ese punto, y más como empresa, ¿no? Y como si la Reserva Federal de los Estados Unidos, que es pues una de las entidades económicas más poderosas del mundo, no ha podido, pues ahora sí que destruir el ciclo, pues muchas veces las empresas lo que deciden es mejor aceptar la existencia del ciclo y pues irse adaptando e irse preparando para las diferentes etapas, ¿no? Del mismo, en lugar de estar luchando contra él. Muchas veces es lo que dicen, ¿no? Ujú. Eh, Aparte, profesor, ajá, por lo que yo veo de usted, o sea, prácticamente, ¿para qué lograr modificar solamente una parte si haciéndolo quizás más adelante se modifiquen más y sea quizás peor, ¿no? Como que ujú, dirán, no, pues si ya sé qué va a pasar, como usted dice, pues simplemente adaptarte qué va a pasar y pues ni modo, siempre va a haber exactamente, alta y baja. exactamente. Esas son las dos posiciones, ¿no? Luchar contra la corriente o aprovecharla, utilizarla, ¿no? Y, y pues no sé, o sea, cada quien tomará su propia decisión. No sé si sean decisiones, si haya decisiones correctas o incorrectas, ya el tiempo lo dirá, pero en un principio, pues tienes tú esas dos opciones, ¿no? Luchar contra la corriente, ahora sí que navegar contra corriente o utilizar la corriente y tratarla eh, este, y de tratar de aprovecharla a tu beneficio, ¿no? Exactamente, profesor. Sí, son las dos opciones que tenemos. Muy bien, maestro. No, hombre, Muchísimas gracias, de gracias a ti, verdad. Johan. Gracias a ti, Johan, un muy buen comentario, creo que nos hizo reflexionar a todos, ¿no? Porque no solo, pues es que pues así son los negocios, son la vida, ¿no? Entonces, pues esa elección también, pues tiene que ver con una lección de vida, ¿no? ¿Qué hacemos en nuestra vida, ¿no? ¿Nos la pasamos luchando siempre contra corriente o tratamos de aprovecharla y que nos pueda llevar a donde queremos, ¿no? Pues sí, así es. Profe, Sí, adelante, ¿quién ya? Sí, Iván, Iván, sí, adelante, Iván. entonces está diciendo que lo que ya casi puede pasar con lo de Estados Unidos es lo que pasó aquí en México con lo del error de diciembre, Mm, pues o es diferente. es un poco diferente Ajá, porque lo que está, pues lo que se está cocinando, ¿no? En Estados Unidos, pues se tiene alcances mundiales y tiene que ver sí, con la, con la permanencia, ¿no? De un patrón alcista en el mercado de valores, pues que la verdad, pues sí ha beneficiado a mucha gente, ha convertido a muchos en multimillonarios. Bueno, pues yo me refiero a unos cuantos cientos de personas, ¿no? No más. Eh, y que al momento, pues lo que pasa es que hay mucho miedo, ¿no? También. Eh, a- a- Al momento de soltar la cuerda, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Es como si la Reserva Federal estuviera ahí sosteniendo un peso muy grande para que no se caiga. Y, y bueno, va a tener que llegar un momento en el que o se te van a acabar las fuerzas o vas a tener que inventar algún otro mecanismo que ahorita no existe, porque como lo conocemos no existe, o bajas las tasas de interés o las subes, pues no hay más. Entonces, cuando sueltes la cuerda, pues, y se te acaben las fuerzas, pues el peso que estaba sosteniendo, pues se va a caer y se va a venir abajo, ¿no? Y, y más que nada, pues hablamos de la explosión
de las diferentes burbujas financieras y bursátiles que han estado creciendo en los últimos años, ¿no? Entonces, y también, pues digámoslo, malas prácticas que se han venido también desarrollando en el sistema financiero y por parte de muchos grandes bancos. Entonces, lo que se está haciendo en Estados Unidos es como al revés de lo que sucedió en México, ¿no? En México estalló la crisis y después de la crisis vino el rescate bancario, ¿no? Sí. En Estados Unidos lo que se está haciendo es precisamente apoyar, financiar y inyectar recursos, una inmensidad de recursos financieros a bancos y al sistema y al mercado bursátil para que precisamente no se caiga y no entre en crisis, ¿no? Para que no entre en esa etapa del ciclo, para que se rompa el ciclo y siga ganando y siga subiendo. Entonces, Pero a ujú, ver hasta cuándo aguanta, ¿no? exactamente, a ver hasta Y cuándo si dan no los recursos. si, y si no se Ujú. encuentra alguna forma de, bueno, algo diferente, como dice, patronar, porque no pueden seguir así, ¿no? Así Ya. es, y la naturaleza te dice que no puedes seguir así, o sea, que no puedes crecer para siempre. Ujú. Pero pues nosotros en nuestro pensamiento humano creemos que somos diferentes a la naturaleza y nuestro sistema social y nuestro sistema económico no responde a las leyes de la naturaleza y no es igual. Pero quién sabe, ¿no? Porque pues parece que sí, que sí va a responder igual y entonces pues vamos a llegar al punto del ciclo en el que vamos a tener que caer, como todo en la vida, porque crecer para siempre pues es una idea pues bastante audaz y que va en contra de cualquier principio físico que hayamos conocido, ¿no? Sí. Entonces Ay, qué cosas. parece que no se va a poder crecer para siempre, ¿no? Sí, exactamente. Pues muy bien. No sé si hay alguna otra duda, pregunta, comentario, Y yo rápido, aportación. maestra. Sí, adelante. Una pregunta. Me llegó una notificación de que según ya vamos a regresar el lunes a la escuela. Entonces, sábado sí nos vamos a ver, ¿o cómo, maestra? Eh, yo estoy igual que ustedes, me llegó esa notificación. eh, em, mm, Convocaron una reunión precisamente, ¿eh? ¿Para eso? No, antes. Sí, perdón. Sí, les comentaba que convocaron a una reunión para informar de este asunto y de esta cuestión, pero pues la reunión es precisamente a la misma hora de nuestra clase, entonces pues yo no pude asistir, pero en estos momentos pues está esa reunión en donde supuestamente se nos va a comunicar cuál va a ser el procedimiento a seguir, ¿no? En un principio, a mí me habían dicho que en nuestro grupo, o sea, con nosotros, Ujú. solamente la última clase, la última sesión, es decir, la de la séptima semana, Ajá. iba a ser presencial, que todas las otras 6 iban a ser así en línea. Ujú. Eso fue lo que a mí me informaron hace 2 semanas y no me han dicho otra cosa. Entonces, no sé si vayan a cambiar las cosas o vayan a decir algo diferente en esta reunión. Pero por el momento y hasta donde yo tengo conocimiento, nosotros solo nos veríamos presencialmente la última clase. Ah, bueno, Hasta, maestro, pues ya cualquier cosa, pues ya nos manda mensaje aquí. exactamente, ya cualquier cosa yo les estaré informando, ya sea a través de mensaje o el próximo sábado, sin ningún problema. Si hay algo así ya que amerite informárselos previamente o antes de nuestra sesión, pues por supuesto que cuenten con ello, ¿no? Va que va, maestro. No, hombre. Gracias, gracias. Sí, pues yo estoy igual que ustedes, no estoy en la incertidumbre y no sé qué va a pasar el lunes. Este, porque tengo otros cursos el lunes y yo no sé qué va a pasar, si voy a tener que asistir, si no, no lo sé. Este, a ver si en el transcurso del día eso queda claro, ¿no? Sí. Bueno, eh,
Entonces, en esta parte de información financiera, estábamos hablando de, no era aquí. A ver, déjenme ver. Seguramente ya ustedes tienen, ahí, aquí está. En el segundo punto de las características que debe reunir la información financiera, en el punto de la confiabilidad, nos dice que la información financiera debe apegarse a las normas de información financiera, las NIF. ¿Ustedes ya están familiarizados con con esas normas? ¿Ya las conocen? ¿Ya han trabajado con ellas o no? Yo creo que sí, ¿no? Pero a ver, díganme. Recuerdo el nombre, pero la verdad ya se me olvidó un poquito, la verdad. Sí, muy Sí bien. vimos algunas nada más. ¿Sí? Perdón, Gloria, no te escuché. Nada más vimos algunas, profe. Ah, O sí, tres. sí, nada más algunas, pero entonces ya más o menos tienen una idea de qué es. Entonces vamos a recordar nada más qué es eso de las NIF, ¿no? Bueno, los que se dedican a la contabilidad, pues, o sea, el especialista contable o el especialista en contabilidad, va a tener que evaluar, registrar y presentar información conforme a los requisitos mencionados en las disposiciones normativas. Es decir, pues es la reglamentación o la normatividad que debe de seguir todo aquel que registra o que realice ejercicios contables y que presente información contable de empresas. Eh, Estas disposiciones normativas se conocen como normas de información financiera o NIF. Ajá. El objetivo de las normas de información financiera es precisamente establecer los lineamientos que debe aplicar el contador para llevar a cabo el proceso de evaluación, registro y presentación de la información financiera. Es decir, pues si nosotros vamos a trabajar con información financiera, analizándola y tomando decisiones con base en ella, pues esta información, debemos de saber que esta información financiera va a estar, debe estar avalada y debe estar elaborada eh, con base en las NIF, en las normas de información financiera. Las NIF nos dicen cómo debe estar presentado un estado de resultados, qué información eh, debe de contener, su proceso de elaboración, dónde debe de ir cada rubro del estado, del estado financiero, etcétera. Las normas, las NIF, nos prácticamente nos reglamentan todo el ejercicio contable, hasta cómo deben de ser, hasta cómo debe de presentarse la información financiera, ¿no? Y a lo que me refiero de cómo debe presentarse, me refiero hasta el formato, ¿no? El formato de presentación, donde debe de ir la fecha, donde debe de ir la firma del contador, del responsable, si el documento debe ir firmado o no, etcétera. Todo eso está regulado por las NIF. Entonces hay una norma de información financiera prácticamente para cada uno de los procesos o procedimientos contables. Bueno, ay no, a ver, ¿por qué no me? Bueno, a ver si aquí aparece, sí. No sé por qué no me carga la imagen. ¿Por qué no me carga la imagen? A ver, permítanme, no, qué mal, qué mal. ¿Qué es lo que está pasando? No se preocupe, profe. Sí, pues es que ahí venía el esquemita y no me lo da. A ver, voy a dejar de compartirlo y voy a volver a compartir a ver si se destraba esto. Va que va. Sí, porque qué raro. Luego se traban aquí en este programa mucho. Sí, sí, no me lo da. ¿Qué pasa? No me fui al editor original y no. Qué bárbaro. A ver. ¿Por qué? Si quieren, nada más se pone la diapositiva que estaba al último y ya nos lo explica así, ¿no?
no hay problema. Sí, porque no sé qué sucedió aquí. Bueno, entonces, sí, bueno, vamos a hacer. Entonces, pues sí, vamos a seguir con el término de norma de información financiera. Pues esta se va a referir entonces al conjunto de pronunciamientos normativos que de manera conceptual y particular van a regular la información presentada en los estados financieros y sus notas en una fecha y lugar determinados y que permite a los usuarios confiar en dicha información. ¿Sí? Pues es decir, toda la normatividad de de la información financiera va a estar pues controlada por la NIF. Sí quería presentarles ese esquema, a ver si lo encuentro, pero bueno, básicamente esas eran las normas, la norma de información financiera, las NIF. Déjenme ver. Ay, no puede ser. Bueno, mientras trato de ver si encuentro mi esquema de las NIF para volverlo a pegar aquí, porque no sé por qué me sale un enlace roto. Ok, aquí parece que ya lo encontré. Déjenme ver si lo puedo seleccionar. ¿Tienen alguna duda, pregunta, observación o comentario con respecto a esto de las NIF? Yo lo que he notado, profe, es que las NIP también como que se van actualizando casi Ah, cada claro. año, ¿no? Ah, claro, sí, por supuesto. O sea, van igual que las misceláneas fiscales, van actualizándose año con año. No todas, pero sí, varias NIF van sufriendo actualizaciones eh, cada año. Entonces, sí, por supuesto. Y ya pueden cambiar los criterios, pueden ir cambiando eh, algún tipo de especificación para, por ejemplo, luego el estado de resultados, sí ha sufrido algunos cambios, algunas modificaciones en los últimos años, precisamente porque la NIF ya te exige que lo presentes de otra forma, de otra manera, incluyendo, mira, ya está saliendo, incluyendo incluyendo otro tipo de información o, o que esté estructurado primero ciertos impuestos y después otros. Sí, sí va cambiando y va modificándose con el tiempo, exactamente. Exactamente. Eh, Déjenme ver a ver si ya me da el esquema. O sea, es una cosa muy pequeña, pero sí, eh, pues es importante que lo revisemos. Ahí está. A ver si ahora sí voy a compartirlo. Ay, Dios mío. No sé qué cosas raras pasan aquí, pero bueno. Eh, Voy a compartir. Ajá. A ver. ¿Ya están viendo mi presentación nuevamente? Sí, ya. Perfecto. Gracias. Y ahí está. Bueno, eso era lo único, pero no aparecía, no sé por qué. Pero ahí está. Son la clasificación de las NIF. Entonces, pues vemos que son 5 series en las que se clasifican las NIF. Las NIF serie A van a hablar del marco conceptual de cada uno de los estados financieros.
y de los resultados de los estados financieros. Es decir, nos va a decir el estado de situación financiera es el estado es el estado financiero que debe de contener esta información, debe de contener el conjunto de activos que se debe de clasificar en activo circulante, en activo en activo fijo y en activo y en activo, en activo diferido y su suma debe de estar considerada, es decir, pues todo el marco conceptual, ¿no? De los cómo debe, cómo deben de organizarse y cómo deben de armarse los estados financieros y qué información deben de contener y de presentar, ¿no? La, la, la NIF Serie B o la serie NIF B son las normas aplicables a los estados financieros en su conjunto, es decir, todo estado financiero se debe de conformar con información que debe que debe de pertenecer al mismo año en el que está establecido el ejercicio contable, etcétera, ¿no? Son normas aplicables a los estados financieros. La NIF, en la serie C de las NIF son normas aplicables a conceptos específicos de los estados financieros, o sea, a cuentas o a renglones específicos de los estados financieros. La serie NIF-D son normas aplicables a problemas de determinación de resultados, es decir, pues a contingencias, ¿no? Con respecto a los resultados del ejercicio contable y la NIF, la serie E, son normas sobre las actividades especializadas de distintos sectores, es decir, y ahí ya hay clasificación y diferentes especificaciones para sectores para sectores muy, muy puntuales, ¿no? de la actividad, de la actividad económica. Cómo debe presentar un estado de resultados, una empresa dedicada, por ejemplo, al sector turístico, o cuál va a ser específicamente la información que debe tener un estado de situación financiera de una empresa dedicada a, por ejemplo, una casa de cambios, ¿no? Por ejemplo, una empresa dedicada al cambio de divisas o al intercambio de divisas, etcétera, pues a eso se refiere la serie de las NIF. Entonces son estas 5 clasificaciones. Pues básicamente las que más utilizamos son la serie A, la B y la C también, un poco. Entonces, pues son básicamente estas tres series las que trabajamos, ¿no? Y bien, aquí, entonces, ya hablando de las normas de información financiera que se aplican al ejercicio contable y sobre todo a los resultados o a la información que se arroja del ejercicio contable, pues, ¿qué les parece si hablamos ya también, como para cerrar este tema, de los objetivos generales, ¿no? que debe de cumplir la contabilidad o el ejercicio contable? Como vimos, pues arrojar información útil, ¿no? Que a esto nos vamos en esto nos vamos a centrar, analizar y dar cuenta de los flujos de efectivo o de dinero en la empresa, construir, elaborar los estados financieros, que va a ser la materia prima para nuestro análisis, y pues llevar control de las diferentes actividades expresadas en términos de dinero de la empresa. Todo esto, ¿con qué objetivo? Pues con el objetivo de que la toma de ser la base, el soporte y el sustento para la toma de decisiones en la organización o en la empresa. Básicamente de eso se trata.
y ese es el objetivo y el fin último de la contabilidad, ¿no? Ser el soporte principal, la base principal para la toma de decisiones. ¿Qué estados financieros básicos vamos a estar estudiando? Vamos a estar trabajando con ellos, pues el balance general o el estado de situación financiera, el estado de resultados, el estado de flujo de efectivo y el estado de cambios en el capital contable. Pero, sinceramente, el análisis y la interpretación de los estados financieros se centra en estos primeros dos y un poco también en el tercero del estado de flujo de efectivo. Pero pues casi todas las razones, casi todas las razones financieras que vamos a estudiar y que vamos a aplicar se basan en estos dos, ¿no? En el estado de situación financiera, balance general y en el estado de resultados. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, observación? De mi parte todo bien, profe. Gracias, Gloria. Los demás compañeros, ¿alguna? Todo bien. Profesor, Sí, adelante, Verónica. una pregunta. Es que sí, bueno, veo está interesante su presentación. ¿No la puede compartir, profesor? Sí, cómo no. Claro que sí, lo voy a, se las voy a poner ahí en la mensajería del Teams, ahí les comparto el documento. Gracias. Sin problema, claro que sí. Nada más que pues denme un chancecito, yo creo que se las compartiría, yo creo que el lunes ya la tendrían. ¿Sí? Sí, no Sí, hay, muchas gracias, no hay profesor. problema. No, hombre, gracias. Gracias a ustedes. Entonces, pues estos son los básicos, los 4 básicos en los estados financieros y como les decía, pues nos vamos a centrar en estos dos y vamos también algo vamos a ver también del estado de flujo de efectivo, porque pues de aquí es de donde surgen todas las razones financieras que utilizamos para analizar y interpretarlos. La información financiera y que nos dan cuenta de, por ejemplo, de cómo es la evolución de los pasivos de la empresa, cuál es su posición, financiera con respecto a sus deudas, obligaciones, el nivel de riesgo que pudiéramos tener para caer en una crisis de liquidez, o el nivel o la cantidad de activos que tenemos en términos proporcionales en caja o en cuentas de cheques o en cuentas bancarias, y qué tanto eso está desperdiciándose, en el sentido de que pudiéramos utilizarlo más para realizar algún tipo de inversión productiva, etcétera. Entonces, pues todas esas razones se basan en estos estados financieros. No es porque esto no sea importante ni mucho menos, sino que pues ya las razones establecidas, ¿no? Y los criterios establecidos de análisis, pues se basan más en estos estados financieros, principalmente, ¿no? Entonces, pues como nuestra materia de análisis van a ser estos, pues vamos a iniciar hablando pues de los tipos de cuentas que vamos a encontrar en el ejercicio contable, ¿sí? En el ejercicio contable vamos a identificar como recordatorio, pues básicamente 5 tipos de cuentas. Las cuentas de activo,
que van a ser los bienes y derechos, o así se definen, ¿no? Como activo, bienes y derechos a cargo de una empresa. Por ejemplo, bancos, caja, cuentas por cobrar, mercancías, etcétera. Esta cuenta de activo va a pertenecer al balance general o al estado de situación financiera. A ver. Cuenta de pasivo. Vamos a tener cuentas de pasivo. Las cuentas de pasivo pues van a ser las deudas y obligaciones a cargo de una entidad o de una empresa. Ejemplos de cuentas de pasivo. A ver, ustedes, ¿quién de ustedes me quiere dar un ejemplo de una cuenta de pasivo, de varias cuentas de pasivo? Proveedores, Proveedores. ¿Qué otra? acreedores también. Acreedores diversos, sí, también. ¿Alguna otra? Bueno, yo aquí les pongo, por ejemplo, hipotecas por pagar, impuestos por pagar, documentos y cuentas por pagar. Ay, ya volví a poner impuestos aquí. Intereses y rentas cobradas por anticipado, el pasivo diferido, ¿no? Entre muchas otras. Muy bien. Y pues el tercer gran tipo de cuenta que vamos a encontrar en nuestros, o que son la base de nuestra información en los estados financieros, pues van a ser las cuentas de capital, que es el activo, que es el resultante del activo menos el pasivo. Es el capital, ¿no? La fórmula contable por excelencia, ¿no? Eh, ejemplos de cuentas de cuentas de capital. Capital social, El capital social, por supuesto, Jennifer. Jennifer, ¿o quién me dijo? Gloria, Ah, Gloria, sí, perdón, Gloria. Así es, capital social, ¿no? ¿Qué más? Capital aportado, ¿no? ¿Qué otra? capital inicial, Capital inicial o capital aportado, exactamente. Otra más. Utilidades del ejercicio, ¿no? También. Las utilidades. Las utilidades van a ser una cuenta de capital. El otro gran tipo de cuenta, pues son las cuentas de producto. Los ingresos y costos. Resultado de la actividad o giro de la empresa. A ver, un ejemplo de cuenta de producto. almacén, Almacenes, exacto. ¿Qué más? Una, este, equipo sería una, eh, pues, no, bueno, equipo sería activos, ¿no? Una fundamental, muy, 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 muy importante. Ay, ya dejé de compartir, a ver, perdón. Perdón. Una importantísima, que no puede faltar, ¿no? En ningún ejercicio contable. A ver, ¿cuál? ¿Quién me dice? Esto para que refresquen sus conocimientos, porque, pues, básicamente, pues es todo sobre estados financieros y pues este es el origen, ¿no? Todas las cuentas de producto que van en el estado de resultados, ¿no? Entonces, una cuenta, a ver, otra cuenta de producto, una básica, clásica, ¿no? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? ¿Nadie? ¿Quién se anima?
Ingresos, pues iba por ahí, Iván, iba por ahí. ¿No? Si pueden ver ahí en su chat, típica, clásica, ¿no? Ventas. ¿A poco no? Entonces, ventas. Ingresos, sí, ingresos por producción. Devoluciones sobre ventas, bueno, cuentas que no pueden faltar, ¿no? Como cuentas de producto. Sí. Y nuestro último gran grupo de cuentas, que son pues, las cuentas de gastos, ¿no? Los gastos resultados de la operación de una empresa. Ahí, a ver, ejemplos. Los sueldos y salarios. Exactamente, sueldos y salarios, exactísimo. ¿Qué más? ¿Algún otro ejemplo? Son muchos, ¿no? Pueden darme un ejemplo más. Aquí entraría, por ejemplo, lo que para nosotros como empleados son las prestaciones, ¿no? Que es aguinaldo, no sé, vales de despensa, tiempos extras. Exacto, natividad, que serían, pues, sí, son gastos de trabajo, ¿no? De los gastos de los empleados, que no son precisamente salarios, pero sí son erogaciones para los empleados, siempre y cuando no sean, aquí tenemos, ¿no? Porque son, pues, finalmente gastos administrativos. Les digo, mientras no sean, mientras no sea pago de impuestos, pues sí, se contabilizan acá. Gastos de ventas, gastos administrativos, gastos financieros, costo de venta y de producción. Efectivamente, todo eso va. Y en gastos, bueno, en gastos de ventas están los sueldos y salarios de los trabajadores, o si son agente de ventas, o si son administrativos, pues también van ahí sus sueldos y salarios en la cuenta de gastos financieros también, todo lo que tenga que ver con comisiones, eh, cargos por manejo, etcétera, gastos financieros, eh, intereses pagados, eh, costo de venta y de producción, pues sí, toda la materia prima, insumos que se van adquiriendo y se van utilizando o se van consumiendo completamente dentro de un proceso productivo. Es decir, pues aquí recordemos, ¿no? Simplemente como un pequeño recordatorio que los insumos y la materia prima no, no es parte del capital. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que es parte del proceso, o sea, de lo que cuenta la empresa para producir, son elementos que se tienen que consumir durante un solo proceso productivo, cosa diferente que son las maquinarias y las herramientas, ¿no? Que nos tienen que durar muchos o varios procesos productivos, ¿no? Entonces, o muchos o varios ejercicios productivos. Entonces, no entrarían dentro de costos de ventas o de costos de producción, pero la materia prima sí entra dentro de costos de producción. Hasta aquí. ¿Alguna duda, pregunta, comentario? Bueno, estos son los 5 grandes tipos de cuentas. Duda, pregunta, comentario. Todo bien, profe. Sí, muy bien. Muchas gracias. Perfecto. Vamos a empezar a estudiar, o bueno, a repasar el caso del balance general o el estado de situación financiera. Según la NIF, que no me acuerdo cuál es, déjenles, les busco cuál es la NIF
que tiene que ver con el estado, es la NIF B6. Entonces, se los pongo en el chat, ¿no? Si ustedes lo quieren buscar también para que vean todo lo que nos dice la NIF con respecto al estado de resultados. Digo, perdón, al estado de resultados, el balance general o el estado de situación financiera. Pues la NIF B-6 nos dice que pues el balance general o el estado de situación financiera se debe presentar primero con un encabezado, ¿no? En donde se especifique el nombre de la compañía, ¿sí? Y su razón social. Y después el nombre del documento. Y como ustedes recuerdan, el estado de situación financiera es un documento de carácter estático, se le llama. ¿Por qué el estado de situación financiera o el balance general se le considera un documento de carácter estático? ¿Quién me puede decir? Profe, ¿será porque en él se reflejan los resultados de, por ejemplo, de un mes y ya no se pueden modificar porque esos datos pues ya se generaron? Muy bien, Gloria. Sí, va por ahí. Eh, Podría decir que casi correctamente. ¿Alguien más que quiera? Sí, casi correctamente, Gloria. Ahí, de que no se pueden modificar, pues ya no se puede modificar ninguno, ¿no? A la hora de presentar el documento, pero sí, tienes mucha razón en lo que comentas. Eh, Nada más hay un detallito que les quiero compartir y perfecto, o sea, está perfecta tu definición eh, o tu respuesta más bien. ¿Alguien más que quiera participar? Quiero este, dar una respuesta. ¿No, nadie? Pues básicamente como dice Gloria, eh, al estado de situación financiera o al balance general se le considera un, eh, un estado financiero estático, precisamente porque, como ustedes lo pueden ver aquí, nos ofrece información a una fecha determinada, ¿sí? El estado de situación financiera presenta precisamente la situación de la empresa a una fecha determinada. Por ejemplo, al 31 de diciembre de 2021. En esa fecha determinada, específica y estática, es a la que se presenta esta información. ¿Alguien conoce o alguien me puede dar un ejemplo de un estado financiero dinámico? Para hacer la diferencia, ¿no? ¿Nadie? Un estado financiero dinámico. Profe, sería como el estado de pérdidas y ganancias. Por ejemplo, exactamente, Gloria, ¿por qué sería un estado financiero dinámico? Bueno, podría ser porque ese corresponde a un tiempo determinado, pero bueno, no sé cómo explicarlo bien, profe. Uh-huh. Está muy bien, así pues como así con tus propias palabras, no hay problema.
Yo tengo otra mesa. A ver. Pues el del trabajo es el de pérdida de ganancias. Ujú. Pues como tal, lo que has ganado y lo que has perdido. O lo que inviertes y que a ver si funciona o a veces no. Como estado de resultados. Ok. Sí, bueno, básicamente vamos a identificar a los estados financieros dinámicos porque no están definidos a una fecha determinada, sino a un periodo de tiempo, como el estado de resultados, por ejemplo. El estado de resultados nos dice es el estado de resultados de el primero de, por ejemplo, del 1 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021. O sea, maneja un periodo de tiempo. Cuando el estado, el estado financiero contempla un periodo de tiempo, entonces estamos hablando de que es un estado financiero dinámico. Cuando está determinado a una fecha específica, como el estado de situación financiera, pues hablamos de que se trata de un estado financiero estático. Esa sería la diferencia, básicamente. Bueno, ya estamos por concluir la sesión. Vamos a seguir la siguiente, realizando un ejercicio sobre estado de situación financiera, uno sobre estado de resultados, y ya comenzamos con con la definición de razones financieras. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? No, profe, todo bien. ¿No? Si no es así, entonces, pues nos veríamos la siguiente semana, el siguiente sábado, continuaríamos. Cualquier cosa que yo o información que tenga al respecto de de las clases presenciales o cosas así, pues se las informaré o se los compartiré de inmediato. Pues por lo pronto, pues les quiero desear que sigan teniendo un muy buen fin de semana, que estén muy bien y nos estaríamos viendo la próxima sesión. Acabo un poquito antes porque ya no tuvimos receso, entonces pues por esos 10 minutos antes, ya que no tuvimos el receso después de la primera hora de la clase, pues ya se los compenso ahorita, que me seguí de largo. Pues Profesor, sí, adelante. yo tengo una duda, la verdad no me conecté la clase pasada. ¿Va a dejar alguna actividad o la sube a módulo o algo así? Sí, vamos a tener dos evaluaciones que van a ser dos, a ver, de todas maneras está ahí en la grabación, pero vamos a tener una evaluación 1, que va a ser un laboratorio después de la tercera semana, que va a valer un 45%, una evaluación 2, que va a ser también un ejercicio práctico ya en la última semana del curso, que va a valer otro 45% y participación. Van a ser especies de laboratorios porque primero vamos a realizar una práctica en clase y ya después, con una semana de anticipación van a tener su actividad, que va a ser la evaluación, y ya ustedes van a tener una semana para resolverlo y ya luego lo presentan. Ese sería su especie de examen. Ok, profe, muchas gracias. Hasta luego. No, hombre, de qué, ya de todas, cualquier otra cosa, cualquier otro detalle, pues estoy ahí para servirles, me pueden escribir, o pues en la siguiente sesión podemos comentar también del asunto, ¿no? Sí, gracias. No, hombre, de qué, muchas gracias a ustedes, que estén muy bien, cuídense mucho, que tengan muy buen fin de semana, y nos vemos el próximo sábado aquí en punto de las 10 de la mañana. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias a usted, profe. Hasta el sábado. Hasta el sábado, gracias.